Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas aquí a Ojalá. Y desde hoy la gente de La Barquita tiene OMSA y metro. Es decir, podrán transportarse a 15 pesos desde La Barquita, la nueva Barquita, en un servicio de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, hasta la estación Mamatingó, y de ahí integrarse a la ciudad como cualquiera otro dominicano de a pie. Ese es, desde luego, un dato importante. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de los derechos a una población, a transportarse, a circular como Dios manda, no es un capricho, no es un capricho. Todos los dominicanos y todas las dominicanas tienen el reconocimiento de la Constitución, eso es constitucional, a una vida con todas sus necesidades resueltas. Cuando se toma una población modelo y sobre esa población se llevan a cabo determinados programas, lo que se quiere decir es que eso mismo hay que hacer con todos los demás dominicanos y dominicanas. Todo el que llegue ahí, después de Danilo Medina, tiene el compromiso de hacer lo mismo con todo el mundo, garantizarle medios de transporte, pero medios de transporte además decentes, no como esto que nosotros estamos obligados a veces a utilizar en las calles de la capital por gente que hasta hace poco ha estado recibiendo 3.000 millones de pesos al año en subsidios de un combustible que lo que han hecho es negocio con eso. Porque son 3.000 millones de pesos de subsidios para el gasoil y ellos lo que utilizan es gas propano, una buena cantidad. Vaya usted a ver lo que hacen con el gasoil entonces que recibían subsidiado. Eso es algo digno de que se estudie y digno de que se haga una investigación. Porque ahora que nadie venga a decir que va a aumentarle el pasaje a los usuarios de ese transporte malo, deficiente, caro y atropellante además, que se para en cualquier sitio a recibir una gente, a recoger, a dejar una gente. En medio de la calle dejan la gente. Yo he visto guaguas de esas que dejan a la gente en medio de la calle. Ya usted sabe. Y que las recojan en medio de la calle también. Y no quiera usted saber. De manera que cuando el presidente dispone que es un lugar como la Nueva Barquita, y como Ciudad Juan Bosch también, 25.000 viviendas de 25.000 familias van a tener ahí también un transporte, una manera de transportarse hacia el centro de la ciudad, con dignidad, con comodidad, porque las ciudades que se fabrique y que fabrique el gobierno, y eso lo decía Juan Bosch en el 63, es bueno que lo recordemos porque no estamos hablando de nada nuevo tampoco. El presidente lo que está haciendo es cumpliendo una agenda patriótica, una agenda de compromiso real con la gente, eso es lo que está haciendo el presidente. Dignificando la vida de la gente. Todo el mundo tiene ese derecho. Lo que pasa es que a todo el mundo no se le pueden resolver los problemas de un tacazo, como quiere mucha gente. No se puede. Pero hay que ir resolviendo los problemas punto por punto.
Donde quiera que hay dominicanos en situación de vulnerabilidad, hay que ir a resolverle el problema. Y resolver el problema no significa construir una vivienda y ya te dejé ahí. Significa construir una vivienda digna. Pero además de eso, son las llamadas denominadas ciudades de la liberación. Les llamó Bosch allá en el 63. Ya en el 63 le llamó a Bosch ciudades de la liberación, si mal no recuerdo. Ese concepto de ciudades de la liberación que se recuperó en algún momento y se quiso poner en marcha, pero después todo se volvió agua de borrajas, como decían los viejos nuestros antes. Sí, porque uno comienza las cosas y después comienzan otros también a distorsionarlas. Este gobierno se caracteriza por comenzar las cosas y hacerlas bien hechas. Y si no, vaya a hablar con los habitantes de Boca de Cachón. Pero bien, los de la Nueva Barquita tienen un sistema de transporte decente desde hoy. Hay varias guaguas de la OMSA que fueron compradas y dispuestas para eso. Y lo mismo va a ocurrir con los de Ciudad Juan Bosch. Ahora tenemos que hacer que todos los demás dominicanos y dominicanas tengan acceso a un transporte no solamente a buen costo, justo, sino además limpio, decente. Tenemos derecho y a que haya choferes en esos transportes educados. Hay que empezar a educar ahora a la gente, hay que empezar a educar a la población, porque tampoco podemos exigirle a una gente que probablemente ni siquiera ha ido a la escuela, pero que lo están usando, porque esos sindicatos de choferes hacen esas cosas, emplean a cualquiera, con tal de pagarle también, vaya usted a ver, con tal de tenerlo sin un seguro médico y sin derecho a prestaciones laborales. Todos esos supuestos sindicatos tienen que ser lo que tienen que ser, empresas, y tienen que organizarse como empresas. Es eso. El Estado tiene que empezar ya, y ya comenzó, a organizar esto, a llevar a donde haya que llevar el respeto. El respeto a los derechos humanos, porque se trata de eso, de respeto a los derechos de todos los dominicanos y las dominicanas. Los de la Barquita van adelante, los de la Nueva Barquita. Están adelante, como dice la gente. Porque además ahora acaban de construirle ahí a todos esos muchachos un parque de patinaje, en donde nada más y nada menos vienen a patinar ahí de la Romana, de todos los sitios. Ahí están las guaguas que van a llevar a los residentes de la Nueva Barquita a la estación Mamá Tingó. Esa es la que está ahí en Villamella, a la entrada de Villamella. Estación Mamá Tingó, y de ahí podrán montarse en su metro hacia el centro de la ciudad, hacia donde quieran ir. De manera que de eso se trata, de resolver los problemas del país, que son los problemas de la gente, o al revés, de resolver los problemas de la gente, que esos son los problemas del país. Es un modelo de ciudad el que se está construyendo, son modelos de ciudades. La Nueva Barquita es un modelo de ciudad. Fíjese usted que tiene sus plantas de tratamiento de agua servidas, que pocos, yo no sé cuántos pueblos del interior de todo el país tienen plantas de tratamiento de agua servidas. Pues hay que construir todas las plantas de tratamiento que haya que construir. Nos tomará muchos años, pero alguien comenzó a hacerlo ya, y comenzó a hacerlo ahí, en la Nueva Barquita, donde hay 3 plantas de tratamiento de agua, que tratan las aguas antes de llegar al río, a contaminar allí como estaban antes, contaminándolo todo. Hay que descontaminar nuestros ríos. Estamos descontaminando el Osama y el Isabela. Ahora vamos a ir descontaminando todos los otros también. Tenemos derecho a tener también un país limpio, ciudades limpias, con ríos
limpios, que los podamos todos disfrutar. Es verdad que los hemos acabado, que los hemos desastrado, que los hemos llenado indolentemente de basura, fruto de la falta de educación y fruto de la falta de autoridad, porque donde no hay educación debía haber por lo menos autoridad. Pues como decía Juan Bosch, que también decía él que lo oyó de sus mayores, bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Y a veces la vergüenza falta porque falta la educación. Esa es la realidad. Pero donde falta educación debe haber autoridad para que imponga las buenas costumbres, vamos a decirlo así, en buen cristiano. A 15 pesos las guaguas que transportarán a los moradores de la Nueva Barquita a la estación del metro, en la estación allá Mamá Tingó. Como les dije, es un nuevo modelo de ciudad que se está construyendo, con todo resuelto, no lo que hacía Balaguer y lo que hicieron los que le siguieron, que construían cosas y después la gente que se la buscara. No, ahí está todo resuelto y tiene que estar todo resuelto. Ese es el modelo de ciudad que tenemos y las que están construidas, las que hemos levantado ya, que son todas, esas tenemos que ir adecuándolas para que tengan todo lo que tiene que tener una ciudad moderna, una ciudad limpia. Y desde luego iremos recuperando área por área, pero tenemos que recuperar todo el país. Bien por el presidente, porque está dando el ejemplo que quiso dar Juan Bosch allá en el 63 con las villas de la liberación, que él decía que debían ser modelos de ciudades limpias, modernas, ordenadas, organizadas, donde la gente tuviera acceso a todos los servicios sin contaminar, sin ensuciar y además con toda la dignidad y con todo el respeto que la gente merece. Bien por el presidente que cumple, pero bien también por los moradores de la Nueva Barquita que tienen acceso a un nuevo servicio, como lo tendrán los de la ciudad Juan Bosch igualmente. Bueno, vemos en la prensa como ayer Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, tal como señala aquí, con una sonrisa en el rostro y un semblante relajado, anuncia que ya han llegado a un acuerdo el gobierno y el Colegio Médico. Y aunque esta afirmación todavía no ha sido de manera oficial por el gobierno, pero ya aparentemente el Colegio Médico está celebrando. Al respecto, creo que... Bueno, sí, Waldo sabe, porque él es parte de la comisión, ¿verdad? Él sabe lo que dice. Él sabe, y si lo dice es porque tiene información certera. Pero respecto de esto, nos parece pertinente señalar que si hoy se está celebrando un acuerdo, no es precisamente por ser el Colegio Médico el que se sentó al diálogo, el que llamó al diálogo, el que intentó buscar una solución a esta situación. Si hoy se está celebrando es justamente porque ha sido una de las prioridades del Estado Dominicano, concretamente del gobierno y específicamente del presidente Danilo Medina, la salud. Ha sido quizás como nunca antes, que yo recuerde, en este país y quizás en otros países de Latinoamérica, que sea el Estado Dominicano, que sea el gobierno, el que se siente a llamar a los sectores para un diálogo, para llegar a acuerdos como un tema tan vital como es la salud. Y qué bueno. Pero hay que recordar que el Estado Dominicano ha sido bastante flexible, bastante abierto, bastante propositivo para poder hoy celebrar este acuerdo. Fueron más de 3 propuestas que hizo el gobierno dominicano a nivel de los salarios, incluyendo el 25% de aumento, para hoy celebrar. Y qué bueno que estamos celebrando. Pero el Estado Dominicano hizo propuestas bastante acertadas, poniendo, como dicen, el punto sobre la I, de temas vitales, como, es verdad, se lo merecen los médicos, que se le aumenten. Obviamente son profesionales que trabajan, que luchan, duran varios años estudiando, como muchos otros que también duramos muchos años estudiando, y lógicamente hacen una labor encomiable para el país. Y todos estamos de acuerdo en que se le aumente, pero también muchos estamos de acuerdo en que se debe cumplir horario.
y al parecer se ha llegado también a un acuerdo al respecto. Por eso hay que celebrar que el Estado Dominicano fuera abierto, fuera propositivo, incluyendo el tema de los incentivos. Además de los aumentos de salario, el Estado Dominicano, el gobierno ha propuesto incentivos en 4 categorías, tanto por el desempeño que tenga el médico, de un 10 a 15%, por la atención primaria también se le da un incentivo, por la certificación y por la distancia. O sea que no es solo el aumento del 25%, sino extra los incentivos. Igualmente es importante recordar que estamos hablando de 6.500 personas que fueron pensionadas. Y estamos hablando que no es cualquier pensión, sino que como nunca antes, estas personas han sido pensionadas con el 100% de su salario y teniendo acceso, además de su pensión, a la seguridad y a su seguro, lo cual sigue demostrando que la salud va a ser un punto vital en esta administración. Si analizamos el presupuesto para el año 2017, Salud tiene más de 16.000 millones de pesos adicionales, de los cuales 4.286 serán destinados a estos aumentos para este acuerdo, pero el resto, casi 4.000 millones y pico, serán utilizados para continuar el remozamiento, ampliación de los hospitales, y casi 2.000 millones, 1.000 y algo, estarán destinados al equipamiento de los hospitales. O sea, seguimos avanzando en el sector salud a pasos firmes y a pasos agigantados. La promesa que hizo el presidente Danilo Medina en su discurso de continuar apostando a temas vitales como la salud y como la educación se ven reflejados en el accionar del día a día. Por eso es importante también felicitar el anuncio y el trabajo que está haciendo SENASA. SENASA en el día de ayer también hizo un informe donde señalaba que de enero a septiembre hemos aumentado un 29%, 6.000 millones de pesos aprobados para afiliados del régimen subsidiado, lo cual no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cirugías como corazón abierto, sobre todo para colocar los bypass, que son cirugías que estaban quizás negadas a las familias pobres, hoy gracias al SENASA, hoy son posibles. Por eso el presidente Danilo Medina dijo que todas las familias pobres de este país tienen que tener acceso gratuito, pero sobre todo tenemos que apostar a la cobertura universal, y eso se está dando. Nunca se había visto que más de 18.000 empleadas domésticas pudieran hoy contar con su seguro, que estas enfermedades de alto costo tuvieran tener acceso. Hay que seguir celebrando los avances que como país y que como gobierno se está teniendo, porque cuando un gobierno tiene políticas públicas acertadas en sectores como la salud y como la educación, sin lugar a dudas, el avance está garantizado. Garantizado y a la vista, o sea, no hay forma de tapar los avances. Bueno, no solo en esa materia, pero en esa materia en particular, creo que el año 2016, con respecto al 2015, pone de manifiesto en qué medida se amplía la cobertura que ofrece el SENASA a los afiliados del régimen de subsidiado. Hay partidas que son particularmente notables, como esa que usted ha mencionado, la de los bypass y demás, pero la realidad es que, y hay que ser incluso no ciego, que es ya una discapacidad que no te conduce a la ignorancia. Hay que ser de alguna manera injusto si no se aprecia el interés particular que ha puesto el presidente de la República desde agosto del 2012 con respecto a ponerle fin a la tragedia social de que familias enteras tengan que consumir sus ahorros, tengan que endeudarse y finalmente tengan que enterrar a sus familiares
a propósito de las llamadas enfermedades catastróficas, que cada día son las más frecuentes, porque ya, hay que decirlo, muy poca gente se muere de una gripe, pero sí de patologías que han ido en aumento y que hoy son pan nuestro de cada día, como el tema del cáncer, que no solo de mama, sino de cualquier tipo de cáncer, que cuando se presenta en un hogar por demás sociológicamente pobre o en las llamadas clases sociales de más bajos ingresos, pues esta situación es realmente devastadora. Consume hasta el tiempo de la familia, consume, porque el sistema de respuesta que había para este tipo de situaciones no era solidario. Y el presidente se planteó entonces, primero, que el servicio de salud abarcara a todo el mundo y que a él tuviera acceso prácticamente todo el mundo. Y hemos visto cómo años tras años, y el señor, ¿cómo se llama? Chanel Rosa Chupani, en el día de ayer presentaba un informe detallado al respecto de cómo esto ha ido y cómo se ha, por demás también evidenciado cada renglón en el que hay avances progresivos. En apenas 4 años la perspectiva de la salud pública ha variado de una manera tan brutal que quienes han ido, como es el caso del Colegio Médico Dominicano con este cacique de la vieja usanza, han ido a una mesa de negociación pretendiendo ignorar los esfuerzos del gobierno en sentido general para mejorar la salud pública del país. Hemos visto cómo al final el gobierno tenía razón, no solo porque tenía voluntad de diálogo, sino porque tenía en esencia una negociación que estaba pendiente frente a otras decisiones que se venían tomando y que se expresan en la canalización de esos recursos, más de 6.000 millones, nos ha informado Chanel, que no son un rulo, como dicen, como decían los viejos de Ramón. Como y dicen, los tuyos también. No, lo mío es que no son un fly al queche. Es que los tuyos eran de la capital, sí, los tuyos eran capitaleños. Lo cierto es que estos recursos están fluyendo, pero además están fluyendo en una lógica que permite y garantiza la eficiencia de los servicios. Porque estamos hablando incluso de recursos, si usted los encuentra por ahí, de recursos asignados o que se canalizan vía los hospitales ya autogestionables, donde usted se da cuenta cómo ya no se trata de que el dinero del pueblo, el gasto público, se está tirando por el lavadero, por el zafacón, y se está perdiendo, sino que todo lo contrario. La reorganización que ha habido en materia de salud pública nos pone en otro nivel como sociedad. Hemos pasado del desamparo absoluto, ciertamente, a una cobertura que rescata de la tragedia a familias, miles y miles de familias, por el simple hecho de que uno de sus miembros está siendo afectado o ha sido afectado por una llamada enfermedades catastróficas. El pueblo dominicano en muy poco tiempo, la sociedad dominicana, y esto gracias a la certeza y a la visión del presidente Danilo Medina de que había que invertir tiempo, había que invertir talento también, había que invertir recursos para que el pueblo dominicano no cayera simplemente en una existencia que por demás azarosa, que te permite
subir 1 o 2 escalones y de repente te caíste y volviste como Sísifo. Una familia ahorrando toda su vida, chelito, y de repente, bueno, es que hay que ahorrar y además hay que endeudarse para atender un caso que bien puede ser perfectamente manejable, racionalmente manejado y científicamente también bien tratado, que es el caso de las llamadas estas enfermedades catastróficas. Yo celebro el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. Creo que el país debe estar satisfecho porque van a tener que trabajar lo que todo el mundo tiene que trabajar. Maestros, empleados del canal 4 RD, aunque trabajan muy poco, según me dicen, etcétera. Yo defiendo. Pero aquí todo el mundo tiene que trabajar igual y ellos también. El gobierno fue acompañado por la opinión pública generalizada en el sentido de que aquí no se pueden seguir creando distorsiones y diferencias entre los servidores públicos y que aquí existen leyes laborales a las que todos tenemos que abocarnos, incluso los más comparoncitos que andan por ahí y no trabajan. Los de aquí trabajan y mucho, yo. Pero mira, a propósito de distorsiones, yo estoy hablando de Pedro, ¿no? Lo primero es que quiero recuperar del sector salud que ustedes han hablado, dejar en claro que cuando se inició el régimen de la seguridad social en la República Dominicana, ya eso fue a principio, bueno, por el 2000, por ahí, ¿no? Hace ya más de 10, 12, 15 años. La población dominicana que estaba afiliada a algún régimen de salud, que tenía algún tipo de protección, es decir, tenía algún tipo de seguro, andaba por alrededor del 1%. El 1% quizás, quizás. Estamos hablando de que en los últimos 10 años, la República Dominicana, hoy, a este momento, tiene un 70% de su población cubierta por el régimen de la seguridad social. Hay de ese 70%, un 40% que es régimen subsidiado, es decir, garantizado por el Estado, por el gobierno. Es el seguro de salud, seguro familiar de salud, sea el SENASA o sea cualquiera de esos que se llaman del sistema familiar de salud. 40%, el otro 30% está en el régimen contributivo. El régimen contributivo, que es el que paga. El que paga. Buena parte del sistema del contributivo funciona con el sector privado y el sector gobierno, porque son empleados, sea del sector privado, sea del sector gobierno. 70% de la población en los últimos 10 a 12 años. Señores, eso no es cualquier cosa. Y en este año, en los gobiernos del presidente Danilo Medina, más de 1,5 millones de dominicanos han ingresado en el régimen subsidiado a la salud. Además de eso, es bueno que recordemos que el gobierno, el presidente Danilo Medina, dispuso que la cuota de recuperación no se cobrara en los hospitales, que significó un sacrificio de unos 500 millones, 600 millones de pesos para el Estado. Sería mucho lo que habría que agregar. Para enfermedades catastróficas usted tiene derecho a 1 millón por enfermedad, porque antes usted tenía 1 millón para cubrir la enfermedad catastrófica que usted tenía, la que fuera. Había 1 millón para esa enfermedad. Si a usted se le ha presentado una complicación, que es lo común, pues ya esa no estaba cubierta en el millón. Ahora no, ahora es 1 millón de pesos por enfermedad. De manera que por ahí también el asunto ha evolucionado positivamente para el pueblo dominicano. Corrigiendo distorsiones, invirtiendo donde hay que invertir, en la salud, en la educación del pueblo dominicano. Las distorsiones a veces las ponemos nosotros, porque por ejemplo, aquí están estos partidos y partiditos de la oposición reclamando un acuerdo
para escoger la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera. Pero venga acá, hay una ley que dice cómo es. Que dice cómo es. El procedimiento está muy claro en esa ley, de cómo y quién además, porque el Congreso dice la ley. Ahora están exigiendo un acuerdo de aposento. Usted está exigiendo entonces que se le pase por arriba a la ley. Eso es para que ustedes vean a cuánto puede llegar los desatinos de una oposición que no es inteligente. Porque como hoy no le favorece la composición, porque es mayoritariamente en el Congreso del partido de gobierno, el PLD, que se lo ganó en elecciones en las que votó la gente, además, como lo dice la ley también. Como no le favorece, ellos quieren un acuerdo de aposento, como dice alguna gente, además, con toda la razón. Pero eso es lo que quieren. No, vamos a llegar a un acuerdo, porque ustedes no pueden tener todo. ¿Pero y quién dijo que usted no puede tener todo? Usted lo que tiene que fajarse a hacer una oposición con sentido, con juicio, para que usted vea que las minorías también pueden gobernar bien con lo que tienen. No exigir que se vulnere la ley. La ley es la que dice cómo es que se escogen las cortes y cómo es que se escoge la Junta Central Electoral y cómo es que se procede. Hay una ley. Antes, Balaguer designaba fulano, sultano, mengano y perencejo. Esos son la Junta Central Electoral. Se reunía con este, con aquel y con el otro, y los presidentes se ponían de acuerdo y decían, esa es la que va. Pero hace un tiempo que aquí hay una ley que acabó con eso. Acabó con eso. No hay discrecionalidad ahí. Es lo que dice la ley, así debe ser. Y hay, dice la ley, un poder que es el que decide cómo se hacen las cosas. Y ese poder, en este caso, es el Congreso Nacional. Cuando esos partidos de la oposición sean mayoría en el Congreso, ellos podrán también tomar las decisiones que dice la ley que debe tomar el Congreso, pero ahora no tienen por qué tenerle miedo a un partido que además está consultando a todo el mundo y a la sociedad y a este, al otro, un Congreso que está haciéndolo, que está entrevistando, que ha recibido currículum, que ha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se supera esa cultura del desatino, de querer ir por atrás de la ley, dándole la vuelta a la ley? Vamos a organizarnos, como dice el cuento, y la ley está ahí para uno organizarse, para organizar la sociedad, para organizar el ejercicio de la administración y de la gestión del Estado. Para eso es que está la ley. No inventen, por Dios. Dejémonos de inventos, que por ahí es que se cuela cualquier cosa con esos inventos. Y esa es una oposición que está dispuesta a cualquier invento, por lo que yo veo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Como no es bueno que a nosotros se nos esté dando clases de que enfrentar la corrupción, de cómo enfrentar la corrupción. Por ejemplo, si hay algo que ha hecho, que se está haciendo bien aquí, es ese de la transparencia y de la corrupción, y de la corruptela también en las instituciones estatales. Hay leyes y se están haciendo cumplir las leyes, porque además es con la ley que se está trabajando. Y eso debía reconocerlo el embajador de los Estados Unidos, que lo veo aquí hablando del tema, y de que la inversión se nos va a ir. Mentira, aquí está llegando inversión de todos los lados. Es el país del Caribe y probablemente de América Latina, que abajo es probablemente el país de América Latina a donde más inversión extranjera directa está llegando ahora. Por si no lo sabía el embajador de los Estados Unidos, este es el país del Caribe, de todo el Caribe, a donde más inversión extranjera está llegando. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que aquí se está trabajando seriamente
fuertemente en contra de ese que fue un problema grave en la República Dominicana y que el presidente Danilo Medina en ese caso también agarró al toro por los cuernos y lo dominó y lo tiene pisado. Esa es la realidad. Búsquelo para que usted vea y se da cuenta. ¿Cuántas instituciones del Estado tienen hoy en día una comisión de veeduría que le está viendo todo lo que hacen y que denuncian? Esas comisiones denuncian. Busque usted a ver dónde no se están cumpliendo las leyes de los procesos de compra y contrataciones públicas de bienes y de servicios, para que usted vea, a ver si es verdad. Hoy eso no es tan fácil, ¿no? Hoy no se puede. Y ejemplos hay además. Este es un gobierno que ha dado ejemplos. No solamente es que ha dicho, no, sino lo que ha hecho. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de que hay ejemplos, de que se han dado ejemplos. Y de que, bueno, como ha dicho el presidente, él seguirá dando ejemplos. Porque eso es así. Así que no nos tapemos los ojos. Este país no es el mismo de hace unos cuantos años. No lo es. No lo es ni en el SENASA, en el régimen de salud, no lo es en ningún otro régimen, no lo es en ningún sitio. Este es otro país el que se está construyendo realmente. El país que hemos querido, el que hemos soñado y por el que lucharon los patriotas dominicanos desde el siglo XIX, de 1844 para acá. Es ese el que estamos construyendo. De todas maneras, Ramón, yo pienso que con respecto al tema, ciertamente en el que el país ha avanzado de manera institucional, sistémica y constitucional, que es el de la lucha contra la corrupción, no podemos ser muy repelentes a las opiniones o a las ideas con respecto a la necesidad de continuar poniéndole, cerrando los grifos de la corrupción. Más que nada, y la corruptela, más que nada, porque contrario a lo que podría pensarse, el sector privado dominicano ha crecido y lo sigue haciendo gracias en algún modo a eso que llamamos el Estado Dominicano, del cual son ellos los principales suplidores de bienes y servicios. Y son el principal mercado interno, porque exportadores no son, ya lo sabemos, de manera tal que hay grandes consumidores internos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma medida en que se combate la corrupción en el sector público, hay que andarle detrás a eso que se llama corrupción en el sector privado, que comienza por la evasión impositiva, que comienza por esas distorsiones de los transportistas que tienen chantajeado a media humanidad y andan vendiendo, en medio del desorden, andan vendiendo subsidios en patios, que eso es corrupción. Y eso es un grupo privado con el cual el gobierno o los gobiernos tienen que enfrentarse. En la misma medida en que usted construye una sostenibilidad sobre la base de congelar los salarios y generar un sistema de pago oculto, que algunos le llaman el submarino, y que aquí se hacen los locos todos los periodistas y saben perfectamente cuando uno habla del famoso submarino, ¿a qué nos estamos refiriendo? Corruptela por igual. Y tiene razón el embajador, y no importa quién sea el embajador, ni siquiera que sea de Estados Unidos, cuando dice que bueno, que aquí, si no combatimos esa corrupción del sector privado, entiendo yo también, y del sector público, veremos irse a algunos inversionistas, porque ya sabemos que hay otros inversionistas, como un señor que vino del sector inmobiliario, que creo que ahora es candidato a algo, que andaba por ahí por Carcana, en medio de esa burbuja, en medio de esa burbuja corrupta inmobiliaria, que pasó por ahí por el este del país,
y ahora anda por allá en vientos huracanados, tipo Matthew y cosas por el estilo. Sí, Ramón, no hay por qué sentirse tan No, pero este tema tenemos que seguirlo discutiendo. Por una opinión que en esencia sí la compartimos, yo personalmente. Sí, aquí hay que entrarle a la corrupción del sector privado. Hay que seguir, que es lo que ha venido haciendo el gobierno de Danilo Medina, seguir tomando el toro por los cuernos. Esta señora, que no es toro, es vaca, la corrupción, es la corrupción. La corrupción es tomar la vaca por los cuernos y bajarse con los corruptos que llevamos dentro. Pero mire, dejemos ese tema para mañana, para yo también entrar a esa discusión, porque ya el tiempo se nos ha ido y no puedo externar mi opinión. Y está Lalo esperando. Y Lalo está, exacto. Eso es una corrupción, ¿eh? Sí, porque Lalo está siempre ahí, ¿verdad? Favorecido por toda esta gente que está No, aquí. yo defiendo a mi amigo Lalo. Ella va a sacar su arma de género para combatir la corrupción. Haga algún avance, que Lalo se lo concede. No. Bueno, hoy en Ciudad Juan Bosch, vayan a ver que van a entregar un apartamento a un gran deportista dominicano. Eso es un avance, ven que yo sé también de deporte. Sí, Luisito, Así es. sí. A Luisito.